Estar en el 24 horas. Muchas gracias a vosotros. Bueno, el fin de semana nos ha dejado una noticia económica para la historia. Los países más ricos de Occidente, Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, han acordado cobrar un mismo impuesto de sociedades a las grandes multinacionales. En principio se habla del 15%. Hay mucho todavía que negociar porque hay países como Francia que piden una tasa más alta. Está por concretar también a qué empresas afectaría realmente, en qué medida, pero si esto es desde luego un movimiento fiscal histórico. La idea es ratificarlo en la cumbre del G20 del mes que viene. Ese es el primer asunto que vamos a comentar con nuestro invitado hoy en el plató, Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios. Señor Pérez Sala. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias por estar en el 24. En este debate de subir impuestos, en esta crisis, los empresarios suelen, aunque en este caso Facebook y alguna compañía afectada dicen que les parece bien. No sé si porque iba a ser el 21 y al final es el 15. ¿A usted qué le parece este debate? Me gustaría hacer una precisión. Lo que se ha decidido en el G7 es armonizar los impuestos entre diferentes países. Y eso no está mal. Es decir, si todos los países tienen políticas tributarias con mínimos similares, eso es bueno para fomentar la actividad económica internacional. En un principio no nos parece mal este intento de armonización. Perjudicará fundamentalmente a algunos países como Irlanda y Luxemburgo, pero para España será indiferente prácticamente. Se ha publicado este fin de semana que con la tasa Google incluso se podría recaudar más que con este impuesto global. En nuestro caso, si bien es cierto que con la tasa Google vamos todavía muy rezagados. El problema es que este impuesto y la tasa Google pueden llegar a ser incompatibles. Y como consecuencia el gobierno español tendrá que decidir por qué opción apuesta, es decir, si prefiere la armonización fiscal junto con otros países de la Unión o si prefiere ir en solitario con una tasa que se aplique específicamente a las compañías como Google o como Facebook. ¿Usted qué recomendaría? Yo creo que hay que ir a una armonización global en este tipo de situaciones. Por otro lado, hay otro elemento en la fiscalidad que también se podría ver afectado por una armonización de este estilo, y es la pretendida imposición en España de un 15% como mínimo a las multinacionales españolas. Esta situación también sería incompatible con la tasa internacional, porque en el caso español sería una doble imposición. Es decir, las empresas españolas ya están pagando en otros países e implantar un mínimo en España sobre la totalidad de beneficios mundiales es incompatible con la armonización fiscal internacional. Estamos hablando de esa armonización fiscal internacional y tenemos el debate también en España de la armonización fiscal dentro de nuestro país. Efectivamente. Nosotros sostenemos que es buena una armonización, pero no una armonización entre comunidades autónomas, sino una armonización con Europa. Que los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, como son patrimonio, sucesiones y donaciones, se armonicen con el resto de Europa, donde no existen simultáneamente el impuesto sobre patrimonio, sobre sucesiones y donaciones y sobre ganancias de capital. Países como, por ejemplo, Holanda establecen un impuesto de patrimonio muy pequeño porque no gravan las ganancias de capital. Sin embargo, en España nosotros tenemos ganancia de capital, patrimonio, sucesiones y donaciones, es decir, tenemos todos los impuestos. Esto no va en la línea de armonización con Europa que deberíamos seguir. Pero si el debate a nivel global es evitemos que alguien se aproveche dando ventaja a las empresas, haciendo una competencia un tanto desleal al resto, ¿por qué no vale para España? ¿Por la naturaleza de los impuestos? ¿Por qué? Porque vivimos en Europa y como consecuencia algunos contribuyentes también pueden tener la tentación de trasladar su lugar de residencia. Deberíamos trabajar con las mismas normas en toda Europa. No termino de entender. ¿Por qué Madrid, Cataluña o Extremadura pueden cobrar un impuesto más bajo dentro de España, perjudicando a otras autonomías en principio, y llevamos el debate? No lo estoy comprendiendo bien. Lo que decimos es que esos impuestos que no existen en otros países de Europa habría que suprimirlos, porque ya tenemos impuestos en otras figuras impositivas que gravan el mismo hecho imponible. Es decir, lo que estamos diciendo es armonicemos eliminando los impuestos en todas las comunidades autónomas relativas a patrimonio, sucesiones y donaciones, como sucede en otros países de Europa. Y solamente eso es en lo que esos estamos impuestos. Diciendo. Efectivamente. Y los demás todos armonizados. Y los demás armonizados. Bueno, hablábamos de ese informe que han presentado ustedes mirando a la próxima década, hacia el año 2030, y plantean una reforma laboral
que piense en los 4 millones de parados y especialmente en los jóvenes. Efectivamente. Pónganos ejemplos, concrétenos eso. Mire, las reformas laborales que se han realizado en España han sido varias y no han conseguido eliminar las altísimas tasas de desempleo que tenemos. Altísimas tasas de desempleo generales y altísimas tasas de desempleo juvenil. En este momento el Círculo de Empresarios lo que plantea es un gran esfuerzo nacional, un gran pacto nacional por el empleo. De conseguir que nuestro mercado de trabajo fomente la contratación y sobre todo la contratación de jóvenes. Para esto hay que trabajar en 3 líneas. La reducción del número de contratos, como está haciendo el Gobierno, al mismo tiempo la equiparación de las indemnizaciones de despido con las que existen en países de Europa que mejores mercados laborales tienen, como Alemania, Dinamarca o Austria, y además, sobre todo, incidir en la formación. En España, por ejemplo, solamente un 24% de los jóvenes hacen formación profesional. En Alemania, un 50%. En España, un 35% de nuestros jóvenes abandona los estudios con la ESO o con bachillerato. En Alemania es menos de un 20%. 2 cosas respecto a lo que decía. Uno, respecto a la formación. Al final, siempre los estudios lo que nos dicen, el que tiene una licenciatura, al final se coloca mejor, más rápido y con algo mejor de sueldo. Y 2, abaratar el despido. Es un poco lo que está aquí tenemos, pagar el despido más barato de lo que tenemos. Al final no se ha demostrado que eso mejore la seguridad de los trabajadores, que mejore las condiciones laborales. Seguimos teniendo un mercado muy precario y se abarató el despido. Mire, se abarató el despido, pero estamos a tasas de despido aproximadamente el doble que en el resto de los países de Europa que funcionan bien. Se trata de equipararnos a esos países, pero para reducir el número de contratos que tenemos a 3, temporal, aprendizaje indefinido, es importante que el contrato temporal no sea un mecanismo para algunos empresarios para evitar los costes de despido. Armonizar el coste de despido y reducirlo, manteniendo todos los derechos adquiridos de los trabajadores en activos, significaría un gran pacto nacional por el empleo, porque de esa manera se eliminan barreras de entrada y barreras de salida. Pacto nacional, dice usted, teniendo en cuenta cómo está el debate político. Lo cierto es que empresarios y sindicatos, aunque últimamente parece que se ha enrarecido un pelín el ambiente, sí que parece que consiguen ponerse de acuerdo. ¿Es imprescindible que estén también los partidos políticos en eso? Es imprescindible. Nosotros defendemos que la importancia de las reformas económicas que tiene que acometer España es tan enorme que solo serán duraderas, posibles y duraderas, si se aprueban con un gran pacto nacional político. Y además si se aprueban en el centro del espectro político, que hace esos acuerdos duraderos en el medio y largo plazo. Lo fomentamos, aunque será complicado, porque de otra forma perderemos un lustro, perderemos 5 años absolutamente necesarios para hacer de la compañía española más competitiva y además crear empleo, que es la gran necesidad de nuestro país en este momento. Volviendo a la reforma laboral que planteaban, están los contratos por un lado, el despido por otro y los salarios por otro. ¿Son ustedes partidarios de subir los salarios? Los salarios tienen que subir de acuerdo con la productividad. En la medida en que los empleados españoles tengan mejor formación, tendrán mejor productividad y recomendamos en esos casos la subida de salarios. Pensiones, otro de los debates importantes, y plantean ustedes algo que no me ha quedado muy claro, a ver si lo podemos explicar bien, que los trabajadores tengan plena conciencia de lo que están cotizando, de lo que están haciendo, de cómo va a ser su pensión, para que puedan planificar cuándo quieren ellos jubilarse. Efectivamente, nosotros estamos sugiriendo un sistema de reparto con cuentas nocionales, que es el sistema que rige en los países nórdicos, fundamentalmente en Suecia. ¿Esto qué significa? Que cada empleado sabe todas las contribuciones que ha realizado a lo largo de su vida laboral y puede elegir el momento de su jubilación dividiendo todas sus contribuciones por la esperanza de vida. Es decir, cada persona es capaz de controlar su vida laboral, el momento de su jubilación y la pensión que le corresponda al jubilarse. Eso traslada al ciudadano la decisión de cómo se jubila y cuánto tiempo contribuye y no lo deja en manos exclusivamente de políticos y de campañas políticas que pueden querer favorecer a determinados colectivos. ¿Es como una variante de la mochila austriaca para pensionistas? La mochila austriaca se aplica a las indemnizaciones y el sistema de cuentas ¿Pero se la puede llevar uno a la jubilación? Sí, nosotros también somos partidarios de la mochila austriaca, es decir, que una parte de la contribución de cada trabajador
precisamente podría ser la contribución que cada trabajador realiza para desempleo, que es aproximadamente un 1,5% de su sueldo, fuera a parar a un fondo, mochila austriaca, denominado mochila austriaca, con el propósito de que este trabajador lo pudiera utilizar como una parte de su indemnización y lo pudiera llevar con él cuando cambie de empresa sin perder esas contribuciones realizadas. De este modo, si el trabajador a lo largo de su vida laboral no utiliza ese fondo, podría incorporar ese fondo a su jubilación y con ese motivo mejorar su posición en el momento de la jubilación. Quería preguntarle también por las ayudas que están pidiendo, que están recibiendo las empresas españolas, dada la situación, el fondo europeo que tiene que llegar. Hablábamos antes del caso de Plus Ultra, ese contencioso que hay sobre si esta empresa tenía que haber recibido esa ayuda o no, y hay quien dice que este caso está paralizando que la SEPI dé otras ayudas, porque ante las denuncias, ante la polémica, pues uno se retrotrae. ¿Hasta qué punto podemos garantizar que las ayudas llegan realmente a quien llegan, a quien tienen que llegar, a quien las necesita, a quien las va a hacer rentables, y al mismo tiempo hacer que eso sea flexible, que ese sistema garantista no coarte que haya empresas que se pueden ir a la quiebra porque no les llegó la ayuda a tiempo? Yo creo que lo que estamos viendo es un problema asociado a hacer las cosas mal. La ayuda Plus Ultra no se debió conceder porque no cumple los requisitos necesarios para su concesión ni los requisitos que hubiera exigido cualquier agencia independiente para concederla. Y el haber hecho las cosas mal significa que tenemos una ayuda en los tribunales y como consecuencia una situación jurídica muy complicada para proceder con el resto de ayudas que son absolutamente necesarias y deberían llegar cuanto antes. Y ahí tenemos el problema de que hasta que los tribunales no digan si es correcta o no, tendrían que ir los tribunales también quizá. Efectivamente. Lamentablemente es así. Señor Pérez Sala, muchísimas gracias por estar en el 24 horas. Le esperamos otro día por aquí. Inmaculada. Un saludo. Gracias. Bueno, nos vamos a pasar por la bolsa. Antes de acabar, que ya les decíamos que ha empezado el lunes como muy tranquila,